Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a hablar de una de las figuras femeninas más enigmáticas del Imperio Romano, la emperatriz Severina. Hay muy pocas fuentes que la nombren, apenas unas líneas, pero en las monedas, como en este antoniniano que tenéis delante, sí que vamos a encontrar información y vamos a ver qué relevancia política tuvo. Recordemos que Severina era la esposa de Aureliano, que reinó del 270 al 275, así que ella pues vivió en el siglo III una época que no os olvidéis que fue una época de crisis, con guerras civiles, presiones externas, la economía en decadencia. Aureliano, como sabéis, fue un militar brillante y restauró la unidad del imperio después de derrotar al imperio galo y al de Palmira. Y en este contexto, Severina ocupó el título de Augusta al ser la mujer o la esposa del emperador, participando en la representación del poder imperial. Se sabe muy poco de su vida personal. No se conservan textos que hablen de ella con mucho detalle, pero sí que tenemos mucha iconografía de ella en las monedas, y esto revela su papel. A Severina se la representaba en las monedas con atributos tradicionales de las emperatrices romanas: la paz, la concordia, Juno, Venus, lo que la vinculaba al orden y a la estabilidad que su marido trataba de imponer. En las monedas aparece como Severina Augusta, así que su imagen pública parece ser que estaba diseñada para reforzar la imagen de Aureliano. En el año 275, Aureliano fue asesinado en una conspiración. Y aquí es donde aparece uno de los grandes enigmas. Durante el interregno, las monedas siguieron acuñándose a nombre de Severina, sin un emperador varón al lado. Esto ha llevado a muchos historiadores a pensar que Severina pudo haber ejercido el poder de manera temporal como emperatriz reinante. Aunque no hay pruebas firmes, sí que tenemos las monedas y es posible que haya mantenido el trono mientras el ejército y el senado buscaban un sucesor. Si esto fuera así, fijaos qué importante la figura de esta mujer, ya que sería una de las poquísimas mujeres en la historia romana que gobernaron directamente, al menos por un tiempo, aunque fuese breve. Aquí tenemos este antoniniano que conseguí hace poco. Fijaos en el busto de Severina, que tiene una diadema, la media luna abajo, indicando que es un antoniniano, pero fijaos que prácticamente es idéntico el rostro al de su marido. Esto es normal, no es que Severina fuese así de poco agraciada, es que normalmente a las mujeres se las representaba con las facciones de su marido para que fuese reconocida como la esposa de, en este caso la esposa de Aureliano. En este antoniniano lo que tenemos en el reverso es la concordia. Fijaos que la leyenda es Concordiae Militum, la concordia de los soldados. Claro, todas estas imágenes refuerzan la idea de que ella era como la garante de la paz, la que iba a garantizar la unión y la continuidad del imperio. En un periodo de crisis, como el periodo donde supuestamente ella estuvo reinando, que estaban sin Augusto, sin emperador, pues su representación en la moneda fue clave, yo creo, para mantener la legitimidad y la moral del pueblo romano. Así que, aunque los cronistas antiguos apenas la mencionan, las monedas nos revelan que Severina tuvo un papel más importante del que en principio pudiera parecer. Para mí, básicamente, sería un símbolo de estabilidad. Probablemente fue regente después de la muerte de su marido.
Así que bueno, estos antoninianos son un testimonio de cómo una mujer en tiempos de caos, de inestabilidad, al final pues sostuvo el poder imperial, aunque luego realmente su recuerdo quedará casi borrado de la historia, porque ya os digo que fuentes oficiales hay muy poquitas. Podríamos decir que fue como la emperatriz invisible. Fijaos que en sus antoninianos hay una clara evolución en el rostro de Severina. Este que tenemos aquí, que es un rostro totalmente masculino, es claramente el rostro de Aureliano. Sin embargo, en este otro antoniniano ya podéis ver a una Severina que no se parece en nada a la anterior. Yo creo, y puede que esté equivocada, que este primer antoniniano, una vez que Aureliano murió, pues acuñaron el antoniniano con las facciones muy similares a las de Aureliano para que el pueblo reconociese a esta mujer, reconociese que realmente era la Augusta de Aureliano, en este caso. Y luego más adelante, pues ya creo que pasaron a acuñar moneda ya con su busto real, o bueno, más parecido a lo que sería la realidad, porque la gente ya la conocería. Otra posibilidad es que los antoninianos, donde más se parece Severina a su esposo, se acuñasen después de la muerte de él, como os decía, para que el pueblo la reconociese como legítima Augusta en este caso, mientras que el otro tipo, este otro que estáis viendo aquí, donde no se parece en nada, puede que fuesen acuñados antes de la muerte de Aureliano, acuñados por él bajo su reinado, con el rostro real de Severina. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo y espero que nos veamos en uno próximo. Un saludo y hasta pronto.